Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Y tengo que decir en el día de hoy, en este Sin Pelos en la Lengua, que el mal llamado apóstol Germán Ponce lo hizo de nuevo. Sí, señores, este hombre que pertenece a la secta Ebenezer, y lo digo así, sin pelos en la lengua, secta, porque esta falsa doctrina no corresponde a ninguna tradición histórica ortodoxa del cristianismo, a ninguna. Ellos interpretan la Biblia como se les viene en gana, sin ningún tipo de parámetro hermenéutico, simplemente alegorizando los textos y como quieren. Esta es la misma secta a la que pertenece Sergio Enríquez y Lisney de Font. Pues este hombre ahora volvió a enterrar una Biblia. Sí, señores, aquí lo vemos en las fotografías, como él con una Biblia llamada Guerra Espiritual. No la he leído, pero por su nombre creo que no debe ser muy recomendable, pero igual es una Biblia. La enterró en la nueva construcción de unos parqueaderos. Sí, señores, unos parqueaderos, supuestamente para simbolizar que esa construcción estaba basada en las Escrituras. Unos parqueaderos, o sea, no es lógico que lo haga en una iglesia, no tiene mucho sentido, pues menos en un parqueadero. Pero bueno, él anda enterrando Biblias por todo lado. Algún día los arqueólogos del futuro encontrarán una cantidad de Biblias enterradas de este hombre y otros y dirán, ¿qué fue lo que pasó por aquí? No lo sabemos. Pero el caso es que este hombre no es la primera vez que lo hace. Ya había enterrado una Biblia cuando construyeron su lujoso templo. Y ante las críticas, esto fue lo que respondió. Cuidado que ese señor es masón porque sembró una Biblia. ¿Y por qué pusieron una Biblia en lugar de una roca? Yo digo, ¿y por qué no poner una Biblia en lugar de una roca? Si eso significaba que todo lo que fuéramos a edificar aquí iba a estar de acuerdo a la palabra del Señor. Y es que tenemos que ser honestos, no solamente Germán Ponce anda enterrando Biblias, también encontramos muchas personas en las redes sociales, pastores e incluso personas normales que andan enterrando Biblias por todas partes. ¿Y usted que no ha tenido para comprarse su Biblia? Va a tocar que vaya a ver si encuentra algún entierro. Recordemos que ya Cash Luna lo había hecho también cuando construyó su gigantesco templo. ¿Pero está bien esto de enterrar Biblias? ¿Nos sirve de algo? Bueno, voy a dar cinco argumentos por los cuales pienso que esto es un pésimo acto. Es una mala idea y absolutamente un error. Número 1. El cristianismo no opera alrededor de objetos o fetiches cargados de poder o energía espiritual o algún tipo de cosa por el estilo. Para nada, la palabra es palabra de Dios siempre y cuando sea leída, estudiada, meditada. No es un talismán mágico, no es un instrumento con poderes intrínsecos. La Biblia en sí misma es un libro más, mi hermano. Nada más que un libro. No tiene poderes en sí misma. El poder de la palabra de Dios radica en el estudio, la lectura, la interpretación y la meditación en las Escrituras. Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es la palabra proclamada, entendida, oída, predicada, no enterrada o pisoteada o escondida. Número 2, enterrar una Biblia es contrario a lo que la misma Biblia dice de ella. Es decir, la palabra de Dios nos enseña que ella debe ser proclamada, puesta en lo alto. El mismo Señor Jesucristo dice, ¿quién tiene una luz y la esconde debajo del almud? No, la luz se pone encima de la mesa para ser vista por todos los hombres. La Biblia es esa luz. La Biblia nos da luz de quién es Dios, de quién es Cristo, de qué fue lo que hizo. La Biblia no la podemos enterrar, meter debajo de algo, no, hay que proclamarla. Dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero la palabra es viva y eficaz siempre y cuando sea predicada, estudiada, reflexionada, anunciada.
La Biblia todo el tiempo nos está llamando a proclamar la palabra, a predicar la palabra, a compartirla con otros. Y el acto simbólico de enterrar una Biblia parece decir todo lo contrario. Parece decir, escondamos esto, que no nos oigan esto, que no se vea esto. Por eso, ese acto supuestamente simbólico de enterrar la Biblia es contrario a lo que la misma Biblia dice de ella. Número 3, el acto profético de enterrar una Biblia no tiene precedente alguno en la Biblia misma. O sea, nosotros nunca vamos a ver a un profeta enterrando la ley. Y enterró Elías la ley para que ese lugar quedara ungido, o como símbolo de que nada. Cuando construyeron el templo no enterraron copias de la ley debajo del templo para que ese lugar fuese simbólicamente fundado sobre la ley. No, para nada, mi hermano querido. No hay profetas enterrando la ley, no hay apóstoles enterrando la palabra de Dios en ningún sentido. La palabra de Dios no es un objeto ritual, no sirve para este tipo de actos porque la palabra de Dios es simplemente la manifestación física y escrita de la mente de Cristo. Ahí es donde tiene poder la palabra. Número 4, enterrar Biblias obedece más a un esquema de brujería que a un modelo bíblico. Claro que sí, esto se parece más a brujería, por eso este video se titula así. Es realmente un acto de hechicería. Es que todos esos llamados o mal llamados actos proféticos no son otra cosa que actos de brujería. Por eso aquí yo no estoy criticando a cristianos, ni estoy criticando a hermanos en Cristo, ni estoy haciendo una crítica a pequeños errores de los pastores. No. Esto es algo sistémico. Son sectas que tienen todo un sistema doctrinal contrario a las Escrituras. Y dentro de ello, estas personas creen en actos proféticos, en actos que causan efecto en la vida espiritual. Mire, la brujería corresponde a un esquema bastante claro. Hay un gesto físico que utiliza un fetiche u objeto y con el ritual se produce un efecto en la vida, en la cotidianidad. Esto es exactamente lo mismo. Enterrar una Biblia es el acto físico, el objeto fetiche es la Biblia, el ritual es el acto mismo de enterrarla y hacer oraciones mientras se está enterrando la Biblia, y lo que ellos pretenden es dar a entender que así se va a construir, va a ser bendecida, va a haber una unción especial. En este caso sobre los parqueaderos, no sé para qué los carros necesitan una unción especial o algo así como ellos creen. No sé, no le encuentro sentido, pero esto se aprovecha de la ignorancia de la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos, de la ingenuidad, de la falta de conocimiento no solamente bíblico, sino lógico, racional de las personas. Se aprovechan de que las personas no tienen mucho sentido común. De hecho, el sentido común es el menos común de los sentidos. Se aprovechan de la ingenuidad de la gente y de que las personas en nuestros países están acostumbradas a este tipo de cosas místico-mágico-maravillosas que les hacen sentir bien y mejor con ellos mismos. Les encantan los rituales, por eso es que les encantan este tipo de cosas y por eso es que este tipo de iglesias se llenan. Y número 5, esto no puede considerarse un simple acto simbólico. No puede. Según ellos, esto es solamente un acto simbólico, pero no es así. ¿Por qué? Porque la Biblia ya nos especifica cuáles son los actos simbólicos que nosotros debemos hacer, los rituales simbólicos. Y ambos apuntan directamente a Cristo, el bautismo y la cena del Señor. Son los dos únicos rituales que nosotros tenemos que hacer para recordar. Ni siquiera estos actos tienen un poder en sí mismos, sino son para recordar y proclamar. Con el bautismo proclamamos la muerte de Cristo y su resurrección y decimos que nosotros morimos juntamente con Él para resucitar juntamente con Él. Hacemos nuestra profesión pública de fe y le decimos a todo el mundo: yo creo en Cristo. Y con la cena del Señor estamos recordando su muerte sacrificial en la cruz del Calvario y anunciando que Él regresará. Así que tienen un simbolismo absolutamente claro que apunta a la obra redentora de Cristo y que trae a nuestra mente los hechos históricos de la obra de Jesús. Pero ya está, no hay más actos simbólicos. No hay nada en la Biblia que nos diga que tenemos que hacer otro acto simbólico. Es que ahora pueden hacer lo que se les venga en gana y la excusa es: esto es simbólico. Cuando la Biblia es absolutamente clara. Juan, capítulo 6, verso 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Biblia
tiene unas palabras que son espirituales. El sentido de la escritura no está en la Biblia misma, sino en la espiritualidad y profundidad y trascendencia de los conceptos que ella enseña. Por eso la Biblia es tan clara al prohibir que agreguemos cualquier tipo de cosa a lo que ya ha sido revelado. Deuteronomio 4:2: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Queridísimo Germán Ponce, el hecho de que una obra esté fundamentada en la palabra de Dios no se dramatiza, se demuestra. Se demuestra enseñando una correcta doctrina, cosa que ustedes no hacen. Se demuestra predicando expositivamente, cosa que ustedes no hacen. Se demuestra sometiéndose solamente a las escrituras y no a revelaciones particulares y subjetivas, cosa que ustedes no hacen. Pueden enterrar una biblioteca completa de Biblias y lo que ustedes están construyendo no lo están construyendo sobre la palabra de Dios, sino sobre misticismo y subjetividad. Y así lo digo sin pelos en la lengua, gústele al que le guste y si no le gustó ni modos. Pero la verdad es algo que nos ata. No podemos escapar de la verdad. Nuestra conciencia está atada a la palabra de Dios, está encadenada a la palabra de Dios. Y las cosas hay que decirlas como son, qué pena. No quiero ofender a las personas que van a Benecer, pero tengo que decirles la verdad. Están en una secta, salgan de ahí, corran, huyan de ahí. No hacen otra cosa que sacarles el dinero, manipularlos y darles simplemente placebos, como este tipo de actos proféticos. Para finalizar, ¿por qué le pone tanto drama, hermano? Simplemente enterraron una Biblia. Es un símbolo nomás. Pues voy a decirles 5 cosas por las cuales creo que esto no es un simple símbolo, sino que es algo muy malo. Número 1, esto distrae del verdadero evangelio. La gente pierde el foco. Y la gente es muy dada al fetichismo. Así que esto pierde el foco de lo que realmente significa e implica el verdadero evangelio. Número 2, esto reemplaza la verdadera enseñanza de las Escrituras y de la palabra de Dios por un espectáculo momentáneo, por un show que nada tiene que ver con lo que ha sido mandado y ordenado para nosotros. Número 3, esto fomenta la superstición. ¿De qué les sirve a esta gente no tener imágenes de María o de Jesús o imágenes de los ángeles o de los santos? Si igual tienen superstición hacia el libro. Convierten el libro como libro en un ídolo. Así que da exactamente lo mismo. Recuerden, el poder de la palabra está en leerla, meditarla, profundizar en ella y que el Espíritu Santo nos ilumine alrededor de lo que ella significa, no en el libro como libro. Número 4, crea dependencia de la gente hacia sus profetas y los actos proféticos. Por eso es que esas iglesias son tan grandes, tan gigantescas. Porque al igual que en la brujería o en la masonería o en otro tipo de movimientos pseudo-religiosos, la gente se aferra a ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas porque él sabe hacer el ritual, porque él tiene el truco, la clave mágica, místico, mágico, maravillosa para que todo nos vaya bien. Y en quinto lugar, este tipo de prácticas debilitan la autoridad real que tienen las Escrituras. Colocan la autoridad sobre el ritual y no sobre la verdad bíblica. Por eso es absolutamente perjudicial y considero yo algo contrario a las Escrituras y absolutamente condenable. ¿Qué opina usted? ¿Está en desacuerdo conmigo? Arguméntelo bíblicamente aquí. ¿Está en desacuerdo con el señor Germán Ponce y a mí me faltó decir algo? Por favor, compleméntelo aquí, escríbalo aquí. ¿Piensa usted que Germán Ponce y toda la gente de Benecer no son una secta? Pues escríbalo, a ver, vamos a leerlo con mucho gusto. Pero escriba. Y si le gustó este video, compártalo. Y suscríbase al canal, no sea así, suscríbase. Recuerden que vamos a estar en febrero en México y en Colombia. Acompáñenos, porque vamos a estar compartiendo con todos nuestros hermanos, conociendo a todos nuestros hermanos y predicando la palabra de Dios, no enterrándola. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre.